Artículo académico de la Universidad Pedagógica del Departamento de Chuquisaca. Es la maestría en Educación Inicial en Familia Comunitaria. Soy la licenciada Mónica del Río Palacios. Hoy vamos a presentar nuestro artículo académico que consta de un título, resumen, palabras claves, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusión. Como título tenemos la desmitificación de estereotipos de género en educación inicial mediante estrategias pedagógicas transformadoras comunitarias. Para empezar con el resumen, la presente investigación abordó la influencia de los roles de género en el desarrollo y comportamiento de los niños y niñas de educación inicial en la unidad educativa Gerardo Vaca Guzmán, ubicado en la ciudad de Sucre, Bolivia. El estudio tuvo como objeto principal analizar las manifestaciones de estereotipos de género en las interacciones escolares y familiares y proponer estrategias pedagógicas que promueven una educación inclusiva e igualitaria desde edades tempranas. Los resultados evidenciaron que persisten estereotipos de género profundamente arraigados en la cultura escolar, los cuales afectan negativamente la autoestima y la participación y el desarrollo integral de las niñas y niños. Las perspectivas de los docentes y las familias reflejan también la preocupación compartida por la reproducción de conductas discriminatorias, pero también una falta de herramientas para intervenir pedagógicamente. Como palabras claves tenemos género, inclusión, familia, comunidad, resiliencia, equidad. La introducción. En la educación inicial es el primer eslabón del sistema educativo formal y es considerado una etapa crítica para el desarrollo integral de la infancia. En este nivel, los niños y niñas comienzan a construir su identidad, a interactuar socialmente más allá del entorno familiar y a desarrollar sus primeras representaciones del mundo. Estas representaciones incluyen las emociones sobre los roles de género, que son aprendidas a través del lenguaje, los juegos, los materiales didácticos y las prácticas sociales cotidianas. La construcción de género es un proceso sociocultural y no una simple consecuencia biológica. Desde edades muy tempranas, los niños y niñas reciben mensajes explícitos e implícitos sobre lo que se espera de ellos en función de su sexo. Estas expectativas pueden condicionar sus intereses, compartimientos y oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, a las niñas se les suele vincular con la fuerza, a las niñas se les suele vincular con la delicadeza, la obediencia y las tareas domésticas, mientras que a los niños con la fuerza, el liderazgo y las iniciativas. Este fenómeno se traduce en una segregación de actividades, juegos y espacios que limita el desarrollo pleno de ambos géneros. En el contexto boliviano, el modelo educativo sociocomunitario productivo promueve una educación integral basada en el respeto y la diversidad cultural lingüística de género y generacional. Sin embargo, en la práctica escolar persiste elementos de reproducción y estereotipos parciales, a menudo reforzados por sus propios materiales escolares. La formación docente insuficiente a las actividades de la comunidad educativa. Esto se agrava al contexto donde las desigualdades estructurales como la pobreza y la violencia están presentes y se expresa también en relación a la desigualdad de género. La presente investigación parte de la constatación de que los estereotipos de género están presentes en la unidad educativa desde la educación inicial y que se aborda
y que su abordaje requiere no solo de un compromiso institucional, sino también de estrategias pedagógicas concretas, contextualizadas y sostenibles. Se busca, por tanto, generar conocimientos pedagógicos situado que permita orientar la práctica docente hacia la equidad, promoviendo aprendizajes de libertad en lugar de restricción. El estudio del desarrollo de la unidad educativa Gerardo Vaca Guzmán ha visto por conveniente buscar propuestas pedagógicas orientadas a la desmitificación de estereotipos de género en el nivel inicial a través de metodologías prácticas reflexivas y contextualizadas. Como metodología, el diseño de estudio se adoptó un enfoque de carácter descriptivo e interpretativo, adecuado a comprender fenómenos sociales complejos en su contexto natural. Este enfoque permite captar la riqueza de las experiencias individuales y colectivas, así como identificar significados, prácticas culturales y patrones discursivos vinculados a estereotipos de género en la educación inicial. La investigación se justifica también por la naturalidad del fenómeno estudiado, que no puede ser reducido a variables cuantificables sin perder la dimensión sociocultural ni su profundidad contextual. Como método principal se utilizó el estudio de caso centrado en la unidad educativa Gerardo Vaca Guzmán como escenario único. Este abordaje permitió una inmersión profunda en la dinámica escolar. Las relaciones sociales y los discursos sobre género, generando datos significativos sobre las prácticas cotidianas y las tensiones culturales presentes en el entorno educativo. El estudio de caso posibilita el análisis contextualizado de las interacciones entre sujeto, discursos, estructuras y prácticas, constituyendo a construir un conocimiento situado y aplicable a la realidad similar. Para la recolección de información se emplearon múltiples técnicas, priorizando la triangulación metodológica para garantizar la validez interna del estudio. Se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes, directivos, padres de familia, así como observaciones no participantes en actividades pedagógicas, recreativas y de socialización espontánea. También se desarrollaron registros de campo y notas de observación sistemática. Además, se revisaron documentos institucionales como planificaciones, reglamentos y materiales didácticos empleados en el aula, con el fin de identificar posibles sesgos de género en el contenido o las ilustraciones. La guía de entrevista fue elaborado y validado, por ejemplo, por equipos de profesionales en la educación inicial, por las licenciadas en los módulos y por estudios de género, incluyendo preguntas abiertas que abordaban temas como representación de género en el aula, distribución de tareas, expectativas sobre el comportamiento según el sexo, reacciones ante conductas y transgreden las normas, tradiciones y perspección sobre la equidad de género en la comunidad educativa. Las entrevistas fueron grabadas con consentimiento informado y posteriormente transcritas, anonimadas la identidad de los participantes y según criterios éticos metodológicos establecidos. La población y muestra. La población estuvo constituida por los actores educativos de la unidad educativa Gerardo Vaca Guzmán, institución que imparte en el nivel inicial bajo el modelo educativo en familia comunitaria. Esta unidad educativa atiende a una población diversa en cuanto al
en cuanto a la procedencia pedagógica, situaciones económicas, cosmovisión y pertenencia cultural. Se adoptó por una muestra no poblabilística de tipo intencional, buscando incorporar la voz de distintos actores escolares, considerando la diversidad de roles, género y experiencias personales. La muestra final incluyó 8 maestras de educación inicial, 4 de primera sección y 4 de segunda sección, con distintos niveles de experiencia pedagógica, formación académica y antigüedad institucional. 12 padres de familia y madres de familia, seleccionados por su participación activa en actividades escolares y disponibilidad para ser entrevistados. Se buscó equilibrar la participación de hombres y mujeres, una directora, una auxiliar de aula, una portera, cuyas funciones permitieron una observación global del ambiente escolar y sus dimensiones. 18 niños, entre niños y niñas, de las 9 secciones. Este grupo permitió un acercamiento integral a la vida escolar y familiar, facilitando la identificación de patrones discursivos y conductuales relativos al género, así como la identificación de posibles contradicciones, resistencias y aperturas al cambio en el entorno educativo. El entorno del estudio. En la unidad educativa Gerardo Vaca Guzmán se encuentra ubicado en la zona del Parque Bolívar, una de las áreas más concurridas de la ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Se trata de una institución pública, gratuita, dependiente del Ministerio de Educación, que ofrece exclusivamente el nivel inicial bajo el enfoque de familia comunitaria. El entorno combina elementos urbanos y tradicionales, ya que acoge a niños y niños provenientes tanto del centro histórico como de los barrios perurbánicos. La comunidad educativa refleja una identidad mestiza con fuerte influencia de raíces quechuas, lo que genera un contexto particular, rico, pero también complejo en cuanto a la coexistencia de valores modernos y tradicionales. Esta tensión cultural influye en las prácticas de crianza, la percepción del rol de género y las expectativas sociales hacia niños y niñas desde edades tempranas. En la intervención pedagógica, como parte del proceso de transformación, se diseñó y ejecutó una intervención pedagógica de corte cualitativo participativo, estructurado en torno a 5 ejes: la lectura crítica de cuentos y enfoques de género. Se seleccionó textos infantiles como Daniela el Pirata, Rosa Caramelo y Arturo Clemente, cuyas narrativas subvierten los mandos tradicionales. Se promovió la lectura compartida, el diálogo posterior a la representación teatral y la recreación creativa al finalizar. Hicimos teatro, juegos compartidos, juegos cooperativos y rotación de roles. El acompañamiento de la maestra fue muy importante porque fue la que le guió. También fui la que le guió también para generar espacios de diálogo donde se problematizaron las situaciones representativas. Por ejemplo, cuando algún personaje reproducía estereotipos como una mamá que cocinaba o un papá que ordenaba. Se aprovechó la situación para preguntar al grupo si ese rol podía ser asumido por algún otro sexo, promoviendo así el pensamiento crítico y aperturando hacia nuevas imaginaciones. Además, al permitir la improvisación y el uso del cuerpo como medio expresivo, se fomentó la expresión de la empatía, ya que los estudiantes se ponían en un lugar del otro, comprometiendo distintas perspectivas emocionales sociales. Asimismo, esta actividad favoreció la autorregulación de
emocional, la autoestima y el trabajo cooperativo, pues requiere consenso grupal, escucha activa y respeto por las ideas ajenas. También se pudo construir colecciones de afiches temáticos, se elaboró carteles grupales con mensajes con niños. Niñas y niños podemos hacer lo mismo, todos sentimos emociones, utilizando imágenes, dibujos y frases que sugieren del trabajo en aula. Esta actividad favorece el pensamiento crítico y reflexivo. Se conversó con los padres de familia, se socializó los avances compartidos, testimonios y compromisos, y hubo reflexiones que propició un diálogo horizontal y respetuoso. También hubo sesiones de análisis con los docentes para analizar sobre nuestras estrategias pedagógicas y la falta que hace para lograr que se realice este trabajo en aula. El proceso analítico se desarrolló paulatinamente con las maestras y se llegó a tener una retroalimentación de todo este proceso y los resultados fueron favorables. Los hallazgos pertinentes afirman que los estereotipos de género están presentes en todos los niveles de la vida escolar, desde la planificación hasta la intervención cotidiana. En las entrevistas, varios docentes señalaron las frases: las niñas son más ordenadas y tranquilas, los varones son más inquietos pero más creativos, lo cual demuestra la persistencia de etiquetas que condicionan la mirada sobre los estudiantes. Estas frases no tenemos que naturalizarlo, no tenemos que verlo como si fuera algo normal, sino que tenemos que cambiar de pensamiento. Las planificaciones nos ayudaron desde el ámbito docente. Se reportaron transformaciones importantes. Algunas maestras reconocieron que al inicio del proceso no era consciente de sus propios sesgos. Por ejemplo, una docente mencionaba: siempre elegía a los niños para cargar cosas pesadas y me daba cuenta que las niñas también pueden hacer. Otras manifestaban que empezaron a distribuir las tareas de forma equitativa, a incluir más imágenes femeninas en materiales como carteles, cuentos y juegos simbólicos. En cuanto a las familias, si bien al principio hubo cierta resistencia sobre todo algunos padres que consideraban que cada género tiene su rol, la participación en los conversatorios permitió abrir espacios de diálogo y reflexión. Algunas madres compartieron experiencias personales de discriminación durante su infancia y valoraron que sus hijos tuvieran la oportunidad diferente. Una madre expresó: yo siempre quise ser doctora, pero mis padres decían que eso era para hombres. Me alegra que mi hija sueñe con ser ingeniera y que en la escuela le apoyen. También se observó que algunos padres empezaron a cambiar de actitud en casa. Por ejemplo, una madre mencionó que su esposo dejó de corregir a su hijo por jugar con muñecas con su hermanita y empezó a compartir más actividades de juegos cooperativos. Otro padre comentó que empezó a leer cuentos con su hija y descubrió que también disfruta mucho los relatos protagonizados por femeninas. Estas transformaciones, aunque todavía son frágiles, evidentemente el potencial de la intervención pedagógica contextual, la incorporación de dinámicas lúdicas, simbólicas y reflexivas, ayudaron a que haya un cambio totalmente notorio. También tenemos como conclusión: la educación inicial es un espacio estratégico para la transformación cultural en torno al género, ya que podemos ver que la evidencia recogida demuestra que los estereotipos de género están naturalizados en la vida escolar cotidiana,
afectan la autoestima, la participación y el desarrollo integral de los niños y niñas. Sin embargo, también existe un alto de potencial transformador cuando se implementa estrategias pedagógicas críticas y reflexivas y contextualizadas. Gracias.